Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto hoy estar aquí en la Cámara de Diputados, acompañado el de la voz Ricardo Mejía Verdeja, y estar acompañado de dos grandes compañeras y compañeros del Partido del Trabajo, la diputada federal Karina Rojo y el diputado federal Adrián González Naveda, que vienen en representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. El objetivo de esta reunión es responder a las calumnias, a la difamación, a la cobardía del Partido Acción Nacional, que el día de hoy, de manera falsa, calumniosa, frívola, presentó una denuncia en contra de su servidor ante la Fiscalía General de la República. Primero, decirles que todo lo que informan es falso y estoy listo para comparecer inmediatamente en la Fiscalía una vez que sea ratificada la denuncia y turnada a una mesa donde esté la carpeta de investigación. Mi hoja de servicios es impecable, yo puedo andar por la calle libremente, fui subsecretario de Seguridad Pública del país durante más de 4 años y desde junio de 2023 ni siquiera escoltas traigo, porque tengo la conciencia limpia, porque hemos perseguido a los delincuentes y lo hemos hecho con la ley y con la razón de nuestro lado. Es claro que mis posiciones aquí en el Congreso a favor de las leyes de seguridad pública, en contra de la impunidad, señalando la corrupción del PRIAN, acusando sobre todo también el falso modelo de seguridad de Coahuila, pues ha incomodado a actores políticos que nos ven como un futuro candidato a gobernador de Coahuila y quieren de una vez, según ellos, ilusamente, fantasiosamente, cerrarnos la puerta, lo cual es totalmente absurdo. Con generalidades me denuncian y bueno, yo quiero advertir que el que afirma está obligado a probar y que tanto en el Código Penal de Coahuila como en el Código Penal Federal, quien hace falsas denuncias, querellas o incriminaciones a una persona mediante denuncia e imputa falsamente a alguien la comisión de un delito, es responsable de carácter penal. Es decir, se la vamos a revertir a estos calumniadores porque no tienen ningún elemento. Y hay un delito en el Código Penal de Coahuila que es el 240, que es el delito de falsas denuncias, querellas o incriminaciones. También el Código Penal Federal, en el artículo 247, señala también una penalidad y es un delito al que, interrogado por alguna autoridad pública distinta a la judicial, faltare a la verdad. Y ellos, al momento en que presentan la denuncia y ratificaran esta denuncia, pues van a incurrir en una falsedad de declaraciones, que es una conducta penal punible. Entonces, estos pillos, estos sinvergüenzas, van a pagar las consecuencias jurídicas, porque esto es también un delito. Ese sí es un delito, no las falsas imputaciones que le hacen el de la voz. Después de toda esta faramalla que hacen, ¿de qué me acusan? Según ellos, que fui subsecretario de Seguridad Pública. Este es un hecho público y notorio, y además me siento profundamente orgulloso de haber sido parte del gobierno del presidente López Obrador y de haber estado a cargo de un área tan importante para la seguridad del país, que es un área fundamentalmente de coordinación. No tienes mando policial, ni tampoco eres ministerio público, pero sí coadyuvas en el buen resultado de la seguridad pública, y me tocó el programa de Cero Impunidad, donde
señalamos a todos los grupos criminales. Puedo afirmar con falsa modestia que hasta esa fecha era el civil que exhibía a todos los grupos criminales del país en eventos delictivos. Y hoy lo sigo haciendo como diputado federal, en tribuna, y he presentado iniciativas para combatir el delito de extorsión, para utilizar la inteligencia artificial contra la delincuencia organizada. He presentado iniciativas para que los criminales sentenciados por delincuencia organizada, por desaparición forzada, sean criminales que no tengan ningún beneficio preliberacional o condenas anticipadas. Y ayer presenté una iniciativa para tipificar el delito de reclutamiento forzado por parte de los grupos criminales. Entonces, solamente una persona sin sesos y con muy mala fe podría suponer que alguien que combate hoy en la Cámara, como lo hice como subsecretario, a los grupos de la delincuencia organizada y que les digo su nombre y apellido y origen, tenga que ver con estos grupos. Entonces, eso es totalmente falso. Ellos están bajo la conseja de calumnia que algo queda y quieren generalizar y hacen sus novelas fantasiosas. Otro hecho, tema electoral. A ver, el proceso de 2023 donde fui candidato a gobernador ya es cosa juzgada y además rendimos todos los informes a la autoridad y el caso está cerrado y no hay nada al respecto. Proceso electoral de 2024, de donde surjo como diputado federal, está cerrado. ¿Cuál es ahí la acusación? Puras frivolidades. Me señalan de tener relación con Salvador Llamas, de Jalisco. Salvador Llamas efectivamente fue mi amigo, era un político joven que conocí hace varios años y era el responsable del organismo de agua en Puerto Vallarta, donde pudo limpiar el organismo, donde le cerró el paso a grupos delictivos que extorsionaban, que presionaban, y a partir de sus acciones fue victimado en Guadalajara. Él es una víctima de la delincuencia organizada y dejó una viuda con 2 hijos. Y estos infames del PAN quieren convertir a una víctima en un delincuente. Entonces niego tajantemente esa acusación. Por otro lado, señalan que una foto en Acapulco, yo me tomo fotos con miles de personas. Eso no prueba absolutamente nada. Que conozco a Ricardo Peralta, que fue administrador de aduanas, pues claro que lo conozco, como conozco prácticamente todos los actores políticos del país, no solo de mi estado, porque he hecho política nacional también durante muchos años. Entonces, estas son las acusaciones del PAN. Entonces ya los veré para revertirles e imputarles los delitos de falsas denuncias, querellas e incriminaciones y falsedad de declaraciones rendidas ante una autoridad distinta a la judicial. Por cierto, estuvo Jorge Triana, que es del cártel inmobiliario. Bueno, recordar que el panista Jorge Triana, que es el vocero nacional del PAN, que es de la cofradía del cártel inmobiliario de la Benito Juárez, todavía deuda 20 horas de arresto en el Torito, desde hace casi 10 años, por andar de borrachín, conduciendo, tuvo falta y el señor se amparó, pero todavía debe varias horas de estar en el Torito. Ese es uno de los que hoy hizo la conferencia de prensa, que es del cártel inmobiliario. Pero miren, esto va más allá. ¿Quién es la mano que mece la cuna? Yo le pongo nombre y apellido, es el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. El PAN en Coahuila pasó de ser el partido casi gobernante a ser un partido en proceso de extinción, la cuarta fuerza. El PT por mucho es más fuerte que el PAN en Coahuila y por eso también su ardor. Ahí les vamos a mandar vitacilina. Pues bien,
El PAN ahora son el apéndice, el satélite del PRI, el que le hace el trabajo sucio al PRI, al gobernador Manolo Jiménez. Son prostitutos políticos que se alquilan. Y aquí quiero traer a colación aquel convenio, acuerdo, negocio que firmó el entonces candidato Manolo Jiménez junto con Marco Cortés, Alito Moreno y Rubén Moreira, donde se repartieron por escrito posiciones. ¿Se acuerdan de este? Aquí están. Ayúdame, diputado, por favor. Bueno, pues bien, se repartieron diputaciones locales. Por eso estos que me están denunciando, pues están pagando aquí el acuerdo, el pagaré que firmaron. Luego se repartieron 6 notarías, magistrados, 20% de las direcciones de planteles educativos, 20% de subsecretarías, las diputaciones federales de los distritos, 5 de Torreón y de Monclova, de donde son ahorita diputados 2 miembros del PAN actual aquí en la legislatura. O sea, esto lo firmaron. Este es el acuerdo político más turbio que ha habido en la historia política electoral del país. Y como consecuencia de ello, pues, como son políticos alquilados, pues el gobernador les dijo, vayan sobre Mejía Verdeja. ¿Por qué? Porque he denunciado que atrás de esta pantalla de que en Coahuila todo está bien, realmente la policía estatal es la que opera y está en contubernio con el cártel de Sinaloa para el suministro del cristal, del cual está invadido Coahuila en sus colonias y en sus ejidos. Al respecto, quiero señalar que aquí hemos denunciado en tribuna que los mandos policíacos del Estado, de nombre Héctor Flores, alias el Jaguar, Jorge Miguel Barajas, alias el Hummer, y Luis Ángel Estrada, alias el Boxer, son los jefes del cártel del cristal. Y Manolo Jiménez los solapa, y por eso Coahuila está invadido de cristal. Y ahora, recientemente, Coahuila se convirtió en la capital del huachicol, con el decomiso de 15 millones de litros de gasolina en carrotanques, 129 carrotanques que se detuvieron en Ramos Arizpe. Y dirán, bueno, porque es lo que dice Manolo Jiménez, es que pasaban por ahí. Pues no, el 1 de julio se aseguró un predio en Saltillo donde operaba una red de huachicol. Parras de la Fuente, Coahuila, donde no solo hay vino tinto, el mejor, ahora es la meca del huachicol. 177 tomas clandestinas solo en un trimestre. Todos los alrededores de Parras, rumbo a Torreón, hay despacho de huachicol. Y próximamente vamos a hacer una denuncia de una red de huachicol en la frontera norte de Coahuila. Entonces, como denunciamos esto del huachicol y del cristal, pues el gobernador está muy enojado porque se le acaba su falsa seguridad. ¿Cuál es el acuerdo mafioso, la paz narca de Coahuila? Policía estatal, cártel de Sinaloa, no homicidios, pero atáscate con cristal, con robo de ferrocarril, que ya me hicieron llegar hoy una denuncia a una empresa de cómo la policía estatal quería robarse mercancía y detuvo a los guardias privados para incriminarlos porque no se dejaron que le robara a la policía estatal el ferrocarril. Peñoles, hay un robo histórico de minerales en Torreón, está la policía estatal. Los migrantes, está la policía estatal.
el retén de la carretera 57 entre Castaños y Monclova, que es un despelucadero para todo el mundo, está la policía estatal. Entonces la pregunta es, ¿permitir que no haya homicidios para que haya todos los demás delitos? Que los gates, estos policías siniestros de Coahuila, lleguen a las colonias y hagan redadas, golpeen a los jóvenes, los extorsionen, mientras no los maten. Esa es, ya se cayó ahí lo del, a ver, ayúdenme con lo del cártel inmobiliario, porque eso lo voy a comentar. Ayúdame, Toño. Bueno, si quieres, diputada, al cabo ya fue lo del convenio aquel. Bueno, pues como hemos denunciado esto, pues está muy molesto porque se les acaba la mentira. Recordarán ustedes también en una sesión aquí con Rubén Moreira, que se desgañitaba, que si ellos trajeron a los Zetas, nomás que se acabaron los Zetas, se quedan los de Sinaloa y hacen un acuerdo con ellos. Y esto lo hemos denunciado, entonces están muy molestos y echan a andar a sus perritos falderos, a sus prostitutos políticos del PAN, para que hagan estas denuncias. Quiero, nada más, por último, para pasar a las preguntas, decirles que además, en política no hay casualidades. El cártel de la Benito Juárez, que ha generado un quebranto y un fraude por más de 7,140 millones de pesos en la delegación Benito Juárez, de la cual Jorge Triana y Jorge Romero son representantes. El cártel de la Benito Juárez es hoy quien ocupa la dirección nacional del PAN. Ellos violaron usos de suelo, autorizaron fuera de norma fraccionamientos, hubo omisión de obra, permitieron niveles excedentes en edificios por 264 pisos. Pues bien, en Coahuila hay también un cártel inmobiliario, que es el cártel inmobiliario de Manolo Jiménez y su familia. Cuando Manolo Jiménez fue alcalde de Saltillo, siendo alcalde, autorizó 18 permisos de construcción para empresas vinculadas a él y a su familia, como Bergip Constructoras Inmobiliarias de su papá, Jiménez Bienes Raíces de su tío y Gisa Jiménez Salinas con 4. Hay que recordar también que Gisa Bienes Raíces de Manolo Jiménez construyó la casa en la que estalló un tanque de gas y murieron 3 elementos de la Fiscalía Estatal, debido a que el peritaje de la propia Fiscalía reveló que el inmueble de las obras que hizo la empresa de Manolo Jiménez carecía de cimientos. A mayor abundamiento decir que tienen también este cártel inmobiliario de Saltillo, del gobernador, tiene bienes por 25 millones de dólares en Florida, en Texas, en Arizona y en Nevada. Por eso, como decimos aquí, los cárteles inmobiliarios se unen. El cártel inmobiliario de la Benito Juárez con el cártel inmobiliario de Saltillo. Por eso estamos limpios y al contrario, yo le agradezco al PAN la oportunidad de hacer publicidad. Gracias, de verdad. Porque además pues los vamos a acusar en su momento del delito de falsas denuncias, querellas e incriminaciones. Estamos a sus órdenes, si hubiera alguna pregunta. Gracias, diputado. La primera pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Diputada, diputados, buenas tardes. A mí me gustaría saber, Ricardo, si entre los perritos falderos que dices están Jorge Triana y Jorge Romero, pues haciéndole el juego aquí al gobernador. También la otra, dices que en Coahuila pues se aliaron con el cártel, un cártel de Sinaloa, pues para traficar con el cristal. Así es. ¿Se puede intuir que son, o deducir que son amigos entonces de Rocha Moya? Porque pues a él también se le acusa de estar ahí ligado con el narcotráfico. Eso me gustaría saber
si estas dos, bueno, y si Déjame por lo que apunto, estoy, por lo que estoy viendo, es de que hace rato decía Arturo Ávila que van a presentar un acuerdo, un punto de acuerdo para que se pueda investigar a Jorge Romero por estos hechos que estás tú denunciando aquí. Supongo que el PT pues iba a firmar ese acuerdo para que se investigue. Gracias. Sí, gracias. Pues sí, son también perritos falderos. O sea, el PAN se convirtió en el perrito faldero del PRI. Y pues ahí van de la cadena de Alito y de Moreira y de Manolo Jiménez. O sea, qué vergüenza. Miren, yo les digo como coahuilense, porque el PAN era un partido con una gran tradición opositora. Ustedes recordarán, quienes han cubierto la Cámara de años, que estaba un García Villa, un Jorge Cermeño, y políticos locales de allá que lucharon contra el PRI, que fueron perseguidos, como un Lorenzo Burciaga, como un Carlos Páez Falcón, como un Eleazar Cobos, pues realmente eran caudillos opositores, de derecha en su ideología, pero eran opositores, y ahora se han convertido en las prostitutas políticas del PRI, y perdón de las prostitutas, yo me refiero porque como políticos se venden, ya está el acuerdo, además lo tienen firmado. Entonces, si es una vergüenza, pensábamos que era un tema local, que Manolo los tenía centaviados, comprados, pero no, ya veo que esto llega también al nacional, a Jorge Romero y a Triana, al cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Entonces, pues definitivamente también son perritos falderos. Y nuevamente, pues el PAN vive su peor momento en la historia de ese partido. De lo de Sinaloa, pues sí, ya les expliqué que al quedar solo un cártel, transan con la policía estatal y ellos son los que están atrás de este crecimiento exponencial del cristal. Imagínense ustedes, toda esta embestida de Estados Unidos contra México tiene que ver con el aumento del fentanilo. No porque haya homicidios en Nueva York o en Boston, no, por el fentanilo. Pues Coahuila tiene una crisis de cristal. Somos el estado que tiene más consumo por persona. Y pareciera entonces que todo está bien. ¿Cómo va a estar bien? Entonces nosotros lo hemos denunciado. Ya de lo demás que tú me preguntas del gobernador de otro estado, pues ahí me reservo el comentario. Yo voy a hablar solamente de mi estado de Coahuila. Y desde luego que yo creo que todo el grupo parlamentario tendría que hablar con mis compañeros, pero seguramente acompañaríamos cualquier esfuerzo para que se investigue a este cártel inmobiliario de la Benito Juárez, que como dije, los angelitos del grupo de Triana y de Romero y de toda la gavilla, Taboada y todos esos, pues nada más 7,142 millones. No te acabes, Benito Juárez. Entonces definitivamente hay que ir por cualquier cártel inmobiliario, sea en la Benito Juárez o sea en Saltillo, Coahuila. Gracias. Si hubiera alguna otra pregunta. Sí, Fernando Camacho de La Jornada. Diputado, sobre este mismo tema, en el punto de acuerdo, ¿ustedes no pedirían que también se investigue a esto que usted define como cártel inmobiliario de Coahuila? No solamente en Benito Juárez, sino, digamos que no aprovecharían para pedir que se investigue. Buena sugerencia, lo vamos a hacer, claro que sí, pero además yo creo que donde haya cárteles inmobiliarios, porque miren, ahorita que en Saltillo sobre todo ha llovido mucho y hay problemas en las colonias, pues ahí entra la corrupción inmobiliaria, permisos en zonas que no tienen condiciones, autorizaciones, pues al final lo acaba pagando la gente, y eso se llama corrupción. Y como yo decía, Manolo Jiménez, siendo alcalde de Saltillo, autorizó 18 permisos irregulares para sus empresas familiares. Entonces, desde luego que anexaríamos esto también.
Diputado, también le quiero preguntar, llama la atención que este punto de acuerdo seguramente va a tener un tránsito rápido para hacer una comisión especial investigadora, pero ¿por qué no surgen comisiones especiales para otros temas que no le Mira, yo creo que no es necesario, perdón, una comisión como tal, puede ser una comisión ordinaria. Lo importante es entrarle a los temas, es entrarle a este tipo de temas que son parte de la corrupción, y por eso, como viene aquí, miren, el cártel inmobiliario une al PRI y al PAN. Desde la alcaldía de Saltillo, Manolo otorgó contratos a constructoras para él y su familia, y el PAN, el líder del cártel inmobiliario, ahora es el presidente del PAN. Este es el PRIAN de hoy, un cártel inmobiliario. ¿Y no debería haber una comisión también para lo de Adán Augusto, para investigar si está involucrado o no en lo que dicen? ¿Que estaría involucrado? No, eso es, para eso están las autoridades de las fiscalías. Pero bueno, ese es otro tema, ahí no venimos a hablar de eso. Bueno, la última, sobre otro tema, diputado, la presidenta Sheinbaum se pronunció a propósito del caso de la diputada de Ana Karina Barrera, su correligionaria, a propósito de esta disculpa que tiene que dar una ciudadana por criticarla en redes sociales. La presidenta dijo que se debe ejercer el poder con humildad y no con soberbia. ¿Qué piensa a propósito de esta llamada de atención, este jalón de orejas a la diputada del PT? Pues todo mi respeto a mi compañera diputada Ana Karina, ella tendría sus razones, yo la respeto, aunque pudiera pensar que no había necesidad. Ella es una mujer talentosa que tiene sus propias capacidades, y creo que pues se ha utilizado un recurso legal que ella usó como guerra sucia, también porque ha habido un bullying hacia ella muy fuerte, y también muy respetable la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde luego que el poder es humildad, y tanto ella como Andrés Manuel López Obrador pues nos han dado un ejemplo de cómo actuar con humildad, de ser cercano a la gente, de no tener ínfulas, y creo que eso es un ejemplo para todos. Pues ya es una decisión de cada quien, yo soy muy respetuoso de eso, ¿no? Cada quien toma sus propias decisiones. Siguiente pregunta, Héctor Guerrero de Televisa. ¿Qué tal, diputado? Oiga, yo para preguntarle, dice que acudiría usted a esta denuncia que presentaron hoy. Nada más para aclarar, son como muchos delitos, ¿no? Según el diputado del PAN. Sí, nada más faltó que me como niños en las mañanas también. Dice aquí delitos electorales, negligencia en materia de seguridad pública, corrupción y colusión con el crimen organizado. Dice usted que acudirá a las instancias de la autoridad judicial para pues responder a esta denuncia. Claro. Lo que le pregunto es, ¿se separará del cargo? ¿Pedirá licencia? No hay necesidad, yo voy a acudir inmediatamente que sepa que ya está radicada la denuncia, voy a acudir por mi propia voluntad. Además, mira, primero no hay elementos. Esto yo creo que tendrá que haber algunos actos de investigación menores y se tendrá que decretar el no ejercicio de la acción penal, y en ese momento voy a proceder por el delito de falsas denuncias, querellas e incriminaciones y falsedades rendidas ante autoridad distinta a la judicial, que están tipificados en el Código Penal local y en el Código Penal federal. Oiga, diputado, pero ¿no sería entonces el mismo caso del diputado Cuauhtémoc Blanco, que acudió a la Fiscalía también a comparecer? Pero ustedes, bueno, pues gozan de esta Yo siempre he estado en contra del fuero, y si hubiera necesidad, pero no hay necesidad, es una denuncia frívola, es una denuncia política, que porque fui candidato en el 23 ya está juzgado el caso, que porque colusión, ¿cuál? ¿Qué elementos? Que porque hay una foto, ya se los expliqué. Es simplemente querer afectar, según ellos, la imagen de una persona, entonces tampoco les vamos a dar el gusto. Pero yo voy a ir porque me interesa que esto se archive rápido, porque no hay materia. Es un recurso propagandístico de estos corruptos del PAN al servicio del PRI y del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. Pero nada le impediría solicitar licencia si No, fuera el caso. Si fuera el caso, pero no hay necesidad. Es absurdo. Oiga, Como yo he dicho, a ver,
yo acuso al diputado que está al frente de esta denuncia de pederasta y de abuso sexual y de tráfico de menores. Lo acuso. Es tan frívolo eso como lo que él está haciendo. Y en caso Yo no de- sé si sea pederasta o no, bueno, pero yo lo digo simplemente como un delito. O si se trata de acusar, por eso hay este delito también, Héctor, de falsas denuncias. Porque el objetivo de ellos no es judicializar, es generar un daño a la persona. Y además también esto excita la actuación de las autoridades ministeriales. Esto genera un gasto, esto genera una tensión para temas importantes que se deberían de ver. Entonces todo esto es punible. Y a ver si este Triana que ahí estuvo, pues ahora no solamente paga las horas del torito que debe, sino también va a tener que pagar por estar haciendo falsas imputaciones. Fernando Moctezuma, síntesis legislativa. Buenas tardes. Diputado, antes de pasar a las preguntas, me llamó la atención que considere frívolos los delitos de ataques a menores. No, no los considero frívolos. No, me está tergiversando. Una denuncia es frívola cuando no hay elementos. Es una denuncia frívola. El delito que te imputan es distinto. Pero la frivolidad estriba en querer imputar un delito cuando no hay elementos. Eso me refería. Gracias, diputado. Ahora, los delitos que está mencionando en Coahuila, esta es una pregunta que ya le he hecho anteriormente, son de índole federal. Es decir, no les correspondería, llámese Manolo Jiménez o llámese como se llame el titular local. Entonces, ¿de dónde vendría esos señalamientos que está haciendo? El narcomenudeo es un delito concurrente. Se persigue a nivel federal y local. El robo y la complicidad tienen imputaciones de carácter local y federal. Entonces, pueden perseguirse por ambas vías. Aquí el tema es la colusión y las complicidades. Y todos estos ataques, donde usan al PAN de perrito faldero del PRI, tiene que ver con los señalamientos que hemos hecho. O sea, les duele lo que les estoy diciendo. Y yo sostengo mi dicho, y para eso también, y lo he hecho sin cargo, lo hice como candidato, incluso recibí amenazas, que nunca hice pública, pues casi es el ajonjolí de todos los días, para mí, pero lo hice porque esta gente está envenenando a nuestra niñez y a nuestra juventud. Los empresarios, algunos, que hablan del modelo Coahuila, porque están en la lógica del PRI, luego se quejan de que no tienen trabajadores porque son adictos al cristal. Entonces ya es un problema que está haciendo crisis en Coahuila. Y yo insisto en equipararlo a lo del fentanilo y al cristal. O sea, allá el problema es por el fentanilo, en Coahuila el problema es el cristal. No podemos cerrar los ojos a esa realidad, ni decir que es un tema menor mientras no haya homicidios, porque los matan todos los días. O sea, son muertos en vida muchos jóvenes. O sea, ya no se dan abasto los anexos, ya no se dan abasto los centros de rehabilitación. Entonces, todo esto tiene que parar, la desintegración familiar. Entonces, aquí estamos y vamos a seguirle. Última pregunta, Felipe Barrera, de ABC Noticias. Diputado, buenas tardes. Usted fue subsecretario de Seguridad. En ese cargo, diputado, ¿qué información tenía usted en el caso de Hernán Bermúdez Raqueda? Porque, bueno, una institución en la que usted estuvo, que se supone debe tener los perfiles, los antecedentes de quienes fungen como seguridad pública en el país. Bueno, se supone. Yo le pregunto, ¿qué información tenía concreto de Hernán Bermúdez Raqueda? Ayer me preguntaron lo mismo, ya respondí, ninguna en especial. Nosotros no somos Ministerio Público. Y además, muchas de las facultades de investigación e inteligencia que hoy se aprobaron en la Cámara de Diputados con las nuevas leyes, por eso son leyes tan importantes, pues no teníamos nosotros esas atribuciones. Y desde luego que en ese momento no tuvimos ningún elemento. Pero qué bueno que ahora las fiscalías, con la información que tienen, ya están actuando y esperemos que pronto se ejercite la orden de aprehensión que tienen en sus manos. ¿Estaría usted de acuerdo, diputado, en que Adán Augusto López Hernández sea citado por la Fiscalía para que se aclare todo este tipo de situaciones que incluso
pues se menciona que él ya conocía los antecedentes y él nombró al secretario de Seguridad, hoy prófugo de la justicia. Yo creo que el senador Adán Augusto López es un político y abogado con mucha formación y seguramente va a tomar las mejores decisiones que le correspondan y yo creo que va a salir bien librado de todo esto. Esa es mi opinión. Sería todo por mi parte de ese tema. ¿Por qué le huyen a este tema, diputado? Es un tema muy delicado. Ya dije mi opinión, tampoco estoy obligado a decir. Nada más es lo que usted quiere. Así es. Ok. Gracias. Gracias, no hay más preguntas. Muy amables, muchas gracias.